Bienvenidos a su canal, donde meditamos, reflexionamos la palabra de Dios, el Evangelio de cada día, a través de la óptica de la tradición, el magisterio de la única iglesia que salva, la Santa Iglesia Católica Apostólica Romana. Bienvenidos. Alza el volumen de la tua fede. Estamos hoy en la gran solemnidad de los apóstoles Pedro y Pablo, pilares de nuestra Santa Iglesia Católica. Vamos a tomar el Evangelio de Mateo, como se dice en la tradición, la Besoraj de Mateo, Matasillaj, la fracción 13 del versículo 16. Sobre todo en especial este 13, fracción 13, versículo 13, como usted quiera denominarlo, es un versículo que tiene dos características: es expectante y es misterioso. Es místico, más que misterioso, sería místico. ¿Por qué? Porque así lo ha denominado la tradición de la Iglesia en cuanto a la acción de Jesucristo como sumo y eterno sacerdote que deroga la potestad en el príncipe de los apóstoles, en Pedro. Ya vamos a entrar en detalle sobre el Evangelio, de forma que quédese en nuestro canal. De antemano le pido que se suscriba primeramente, si desea, y por favor acompáñenos en esta reflexión del Evangelio del día de hoy. Cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos: ¿qué dice la gente sobre el Hijo del Hombre? ¿Quién dice que es? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Antes de poder entrar en detalle sobre el Evangelio de Mateo, hay que entrar bajo la óptica de la tradición de la Iglesia, en especial sobre la patrística de un personaje conocido como el famoso Epifanio de Constancia, es decir, Salamina, que dentro de toda su, digamos, podemos hablar de su contextura humana en cuanto a su parte espiritual, era un hombre definido como aquel hombre que, muy parco en su apreciación, pero por su formación filosófica y lógicamente dentro de su mismo contexto, las cuestiones con respecto de Dios marcaron los hitos en cuanto a su fracción o su determinación teológica, haciéndolo de forma incondicional con la Iglesia, de forma que Epifanio era considerado para su época, imagínense, para la época era un hombre retrógrado, poco o no reflexivo y al mismo tiempo no superficial. Pero que esto se mentiría más adelante cuando escribiría dentro de sus obras, las que vamos a tratar de meditar el día de hoy, no en su totalidad porque son vastas, es decir, son amplias, pero sí la que nos conviene y la que nos sirve para meditar sobre este pasaje de Mateo, el famoso Ancoratus y el Panarión, que dentro de estos mismos escritos, y como el preludio prácticamente, como se habla del hombre firmemente anclado, habla precisamente de esta estructura cristológica, distanciándose del apolinarismo y de diferentes corrientes heréticas, que de por sí pues se llamará dentro de esas mismas estructuras las corrientes precisamente de lo que llaman la refutatio omnium heresis, que gracias a este hombre podemos entonces anclarnos en la primacía de Pedro y yendo en contra directamente o directamente vinculante al politeísmo, que luchó precisamente con ese politeísmo pagano, y que el famoso símbolo que denota San Epifanio apoya precisamente la acción niceno-constantinopolitana, que dentro de su misma acción, ya obviamente pues como obispo y dentro de su jurisdicción, va en contra, gracias a sus tomos escritos, va en contra del barbarismo, escisticismo, helenismo, judaísmo y samaritanismo, que también parte de herejías de algunas sectas gnósticas, los sabelianos, origenistas y arrianos, que todos ellos, como él mismo lo escribe en su famosa Anaquefaloisis, pues precisamente lo escribe precisamente fundándose en que estas herejías quieren socavar el piso de la Iglesia,
y por tanto destruir la iglesia como toda herejía. No queda duda que toda herejía quiere socavar la iglesia católica, es decir, quiere acabarla, pero no podrá porque Cristo la sostiene. Para poder continuar con este tema, vamos a ver un video interesante de un sacerdote que nos da una pauta esencial. Por favor, atención y ya regresamos con este su programa Al 6 Volumen de la Tuba Fede. Me llevaron a Capadocia. En Capadocia está la primera comunidad cristiana que hubo y vivieron 30 metros bajo la tierra. Estaban abajo las catacumbas 30 metros y íbamos a gatas así hasta que llegábamos a la cueva de San Basilio de San Irineo y llegamos allá abajo y ya me moría de asfixia y dije, con razón a la iglesia católica no la puede tumbar nadie. Si tiene sus cimientos 30 metros abajo de la tierra, ¿quién va a tumbar a la iglesia católica? Le tiran y le tiran y le tiran y la desprestigian y ahora vamos contra los sacerdotes y ahora vamos contra la Eucaristía y ahora vamos contra María y salen corrientes y corrientes y la iglesia católica de pie. Nadie la tumba, nadie la tumba. Teniendo claro este presupuesto de este sacerdote, que la iglesia católica nadie la tumba y teniendo en cuenta a San Epifanio, hay que aclarar una cosa importante, que los escritos de Epifanio fueron tomados por San Agustín, que él mismo los utilizó en su libro De Heresibus. Que ya con esto vamos finalizando esta percepción de lo que da Epifanio de Constancia, es decir, de Salamina, por los bordes, sin entrar en profundidad, porque son vastos tomos, son defensa ineludible para la dogmática en cuanto a la primacía de Pedro. Escuche bien, en cuanto a la primacía de Pedro, porque precisamente él lucha contra esas herejías y que causa fricciones contra esos herejes que no pudieron defenderse ante tal propuesta. Bueno, ahora, ya teniendo en cuenta este gran padre de la iglesia, dentro de la misma acción patrística, vamos ahora sí a dar paso al Evangelio. No sin antes mostrarle el video muy apreciado para mí del padre Manuel Carreira, sacerdote jesuita, de los jesuitas, buenos jesuitas, que fue profesor de distintas universidades, asesor de la NASA y astrofísico, que para aquellos que dicen que la Iglesia Católica entorpeció el proceso científico, pues déjenme decirles que la gran mayoría de científicos han sido católicos, por no decir que todos. Bueno, porque hallan en Cristo la respuesta a todas sus interrogantes a partir de la ciencia. Vamos a escucharlo y continuamos con el relato del Evangelio ya en su meditación para alcanzar esa revelación que nos deja de enseñanza Mateo, que la escucha de labios de nuestro Señor Jesucristo. No quiero que esto suene como falta de espíritu ecuménico, pero yo no entiendo el protestantismo desde el punto de vista racional. ¿Por qué? Primero, porque si usted le pregunta a un protestante en qué cree, me dirá que cree lo que pone la Biblia. ¿Por qué cree usted a la Biblia? Porque es palabra de Dios. ¿Cómo lo sabe? No tiene respuesta. Para complicar más el asunto, luego dice, yo creo en este pasaje de la Biblia, pero hay estos autores que dicen que significa que sí, estos otros que significa que no. Los dos tienen razón. Eso es totalmente absurdo para cualquier persona racional. Y finalmente, yo veo que ustedes, hablando así a los protestantes en general, quieren aceptar a Cristo, y Cristo instituyó un apostolado al que dio poder de perdonar pecados y de celebrar la Eucaristía poniendo el cuerpo de Cristo a nuestro alcance. En el protestantismo se niegan ambas medidas, ambas
obligaciones dadas por Cristo, ¿cómo voy a aceptar el protestantismo lógicamente? Yo realmente no entiendo la racionalidad de un protestante. Gracias al aporte del padre Manuel Carreira, sacerdote de la Compañía de Jesús, que una mente muy privilegiada, muy brillante, de la cual nos habla de forma concisa, concreta, científica de lo que es la falsedad del protestantismo, con cosas lógicas, razonables. Bueno, ya teniendo en cuenta estos presupuestos, el Evangelio de Mateo, como lo leímos al principio de este su programa, vamos a quedarnos con esta fracción que quiere decir, preguntó a sus discípulos. Preguntó a sus discípulos, y es que es interesante cómo Mateo lo va enlazando, Shelha, o Shelaha, como se quiera decirlo, en cuanto a la acción Shalah, o sea, una cosa que es como una bomba atómica, se puede comparar de esa misma forma, una bomba atómica, Shalah, o sea, es una cosa que para descubrir el misterio no lo podemos hacer acá. No lo podemos hacer en esta tierra porque supera nuestro entendimiento. Vamos a tratar de entender a la luz de la lógica humana y en nuestra forma de idiosincrasia latina, lo que acontece con estas palabras que Mateo copia explícitamente escuchadas de nuestro Señor Jesucristo. Vamos no sin antes a darle paso a un video que ocurrió y que me parece curioso y me parece interesante mostrarlo para que ustedes lo vean, de una mujer que tuvo el coraje de pararse enfrente de cierto público y decir cosas que son verdad. Ya, por favor, escuchen ustedes y saquen sus propias conclusiones y seguimos con la meditación de este fragmento. Es lo que es el testimonio que yo puedo dar. Y entonces el Evangelio se lo debemos a la Iglesia Católica. Y un momentito, no me quite el micrófono. Y la persona que vea bien la escritura. La Virgen es lo mejor que nos ha dado el Señor, que es su madre. Y lo mejor Ya con este acercamiento de esta hermana en esta iglesia protestante, que bien hemos dicho que usted saque sus propias conclusiones, vamos a seguir con este tema de Shelah, como bien hemos dicho. Es una bomba atómica tratar de explicar este texto porque es un texto muy profundo, profundísimo en todo su contenido y en su relación con Dios. Ahora, cuando dice preguntó a sus discípulos, Shelah, en el acercamiento más directo o directamente proporcional, como se quiera tenerlo en cuenta, directamente proporcional, a la acción de Dios como Padre, que se enfoca en su Hijo mediante la acción selectiva de los individuos o de las personas que hacen parte del querer del Padre para una misión específica, se encuentra Simón Bar Jonás, como se llama normalmente, se llamaba antes. Bar Jonás quiere decir hijo de Juan o de Jonás. Bueno, ahora, ese Shalá, preguntar, que quiere decir que pues lo traducen al español como preguntar, no indica preguntar propiamente dentro de la estructura sistemática aramaica de lo que utiliza Mateo en su arameo galileo, que esta fracción no solamente es Galilea, es anterior a Galilea.
Es decir, prácticamente podremos decir que es el surgimiento de un arameo antiquísimo como el que prácticamente se podría decir que hablaba Abraham. Recordemos que Abraham era el primer hebreo, judío vino siendo después. El pueblo hebreo después el pueblo judío. Hay que tener bien esa diferenciación dentro de la misma acción bíblica y la teología, dentro de la misma acción teológica, en cuanto a la acción semítica y judía, es decir, de los judíos, en cuanto a su fracción hebreo o judío. Bueno, ahora, ya con esta óptica que nos va dando Shalá, que vuelvo y digo, no es solamente preguntar, que la enfoca San Jerónimo en preguntar, gracias al texto griego, porque el texto arameo está el Shalá, se ve la palabra Shalá reflejada ahí, pues Shalá está queriendo decirla, vuelvo y digo, acercándonos de forma directamente proporcional a los individuos que hacen parte del querer del Padre. Shalá quiere decir manifestando el interior, manifestando la relación primordial que existe entre el Padre, Dios Padre, y la criatura, que Cristo se hace hombre sin ser criatura. Ojo, pendiente eso, porque esto fue una herejía de los primeros siglos cristianos. Se hace hombre sin ser criatura, sino siendo Dios, en referencia a la creación de lo que el Padre, valga la redundancia, ha creado, pues sencillamente manifiesta el querer de esa misma criatura, llevándolo entonces a una estancia superior o a un nivel superior, para que entonces responda bajo el querer del Padre, como se habla en teología espiritual, la causa segunda, que hace parte de la causa primera de todas las cosas, y que en dogmática sencillamente es la inmanencia divina en cuanto al resultante de la gracia de Dios operada en esa criatura. De ahí que se entienda mejor entonces por qué Pedro expresa claramente: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo, porque hace parte de ese querer del Padre que solamente el Padre conoce, y que Cristo como hombre, siendo Dios, desconoce la realidad porque está encarnado, está asumiendo una realidad humana, sabiendo que es Dios, pero asume la realidad humana, cosa que él desconoce el querer del Padre. Siendo Dios lo desconoce porque es solamente al Padre que le compete. De forma que la Iglesia Católica es fundada por querer del Padre, y ni siquiera se llama católica, capaz que católica es universal, pero la Iglesia que Cristo funda, que Cristo instituye en Pedro, es porque Dios lo ha querido así. Es lo que simplemente podemos vislumbrar, no podemos llegar más allá porque son términos todavía mucho más profundos que a la luz de la razón humana no podemos llegar a entrelazar, porque son términos ya más de categoría mística elevada que solamente Dios nos va a explicar en su eterno presente, es decir, cuando lleguemos a la eternidad. Bueno, quiero mostrarles otro video que me pareció interesante para seguir retornando ya con la última parte de este programa y dejar la enseñanza plena y profunda sobre este texto del Evangelio. Escuchemos con atención, por favor, y ya regresamos. Dice San Pablo en la carta a los Efesios, capítulo 6, versículos del 11 al 12, ¿no? Dice: poneos las armas de Dios para poder afrontar las asechanzas del diablo. Atentos a esto, porque nuestra lucha no es contra hombres de carne y hueso, sino contra los principados y potestades, contra los dominadores de este mundo, las tinieblas, contra los espíritus malignos. No te equivoques de enemigo, ¿eh? Eso que tú odias en tu prójimo, en tu enemigo, es la acción del maligno en él. Y por eso, ¿no?, la fraternidad evangélica nos lleva a descubrir que el verdadero enemigo es él. Quien yo lo veo como verdugo mío, que me está haciendo la vida imposible, ese verdugo también es una víctima. Ese verdugo es también una víctima. Y yo tengo que ver que detrás de él hay una acción del maligno. El corazón de Jesús nos enseña a pasar, cuando uno entiende esto, tú pasas del rencor a la compasión. Me da pena. Siento compasión por pues que el maligno le está llevando a ser tan egoísta. Del rencor a la compasión, y de la crítica y de la acusación a la intercesión. Mira, no voy a gastar tiempo hablando mal de él. Me voy a dedicar a rezar por él. Es clave, ¿no? Es clave este tema. Ya con esta apreciación de este obispo, monseñor español,
podemos entender mucho más que la lucha de la iglesia no es contra hombres, es contra espíritus. De forma que así se entiende mejor el llamamiento de Pedro que le hace Cristo gracias a esta fracción que hace Mateo, que le anuncia Shalach. Shalach de ese querer íntimo que solamente Dios conoce, de ese deseo que el Padre ha creado a esa persona para esa misión específica y que nadie más la puede llevar a cabo, nadie más la puede llegar a realizar, solamente esa criatura que el Padre ha establecido para esa misión específica. Shalach quiere decir muchas otras más cosas, pero quedamos a gatas cortos en cuanto a etimología y en cuanto a significado y en cuanto a la textura gramatical, porque no se adapta tan fácilmente al español por su complejidad, sobre todo porque viene acompañado de Shalach. Shalach. Es bien complejo, es una bomba atómica. Es como cuando usted lanza un presupuesto y todos quedan atónitos. Todos quedan pensando, pero ¿qué es esto? ¿Qué significa esto que supera nuestro entendimiento? De forma que es interesante saber que la Iglesia Católica está basada a partir del sufrimiento. Y por eso murieron Pedro y Pablo en esta fiesta mártires. Mártires en cuanto a procesar la fe. Que aún hoy en día hay mártires. Que estos mártires sobre la región del Medio Oriente, en especial también Egipto, Medio Oriente, todas esas zonas, y aún aquí en Occidente otro tipo de martirio, otro tipo de persecución, pues estamos viviendo esa situación que nos permite glorificar a Dios a través de nuestra débil condición. Miren este video y piensen si usted sería capaz de sufrir esto que estas personas han vivido cercanas a su familia. Y continuamos con este programa Alza el volumen de la Tuya Fede. Gracias por estar aquí con nosotros. الحاجة دي بتخلي كل واحد مسيحي يفتخر بمسيحية. هو السيد المسيح اتصلب واتجلد وتعذب وشاف مرار الدنيا عشاننا احنا مش هنستاهل ربعه، مش هنستاهل نقطة من الدم اللي نزل منه. لا طبعا لازم نستاهل، لازم نستحمل. دي مسؤوليتنا ان احنا كمسيحيين نقف بإيمان قوي، ويا ريت احنا نموت ونزيد من ده مش موت اصلا، ده استشهاد. هيرجعوا للمسيح، هيجوا وهيندموا وهيبكوا على الخطيئة اللي عملوها كلها، وهيرجعوا أكيد. وأنا مسامحاهم، أنا ما جوايش، مفيش غل جوايا. نشكر ربنا مش هيسيبنا. Sin duda alguna, la iglesia hoy vive persecución, como bien lo hemos dicho antes del video. Persecución en Oriente de una forma, en América Latina de otra, de acuerdo a la idiosincrasia, de acuerdo al sentir del pueblo. Pero sin duda estamos bajo persecución y seguirá así hasta que Dios nos llame a su presencia. Porque Dios lo ha querido y lo dice la palabra del Señor específicamente. El reino de Dios es violencia. Bueno, pero una violencia no malentendida. Lastimosamente nuestros hermanos musulmanes y otro tipo de personas que son fanáticas, esos son fanáticas del fanatismo, que la gente entiende por radical otra cosa. Radical es vivir de acuerdo a la doctrina y al sentir de la idiosincrasia y de la misma idoneidad en la cual usted sigue un presupuesto religioso. Es decir, el católico radical es aquel que vive los mandamientos pero para sí mismo y no juzga. Para los musulmanes el radicalismo sería vivir de acuerdo a lo que dice Mahoma y lo que dice su testamento, el Corán y todas las normas que ellos tienen, pero que se sobresaltan en cuanto a los presupuestos porque el Corán no habla de violencia. Simplemente fueron corrientes más del siglo IX, X que vinieron a implantar esas doctrinas que jamás habló de eso. Bueno, antes bien es un libro de paz. Que cuando usted estudia el Corán se da cuenta que es un libro de paz, no es un libro ni de guerra ni de violencia. Ya de esta forma, vamos ya finalizando propiamente el programa y le pedimos a nuestra Madre del Señor, que ella es la Madre de la Iglesia, Mater Ecclesia, María Mater Ecclesia, que nos ayude en este caminar, en este sentir, para que en realidad sigamos a Cristo de forma radical, cumpliendo los mandamientos, la ley del Señor, que nos permiten entrar en el reino de los cielos. Ya para finalizar vamos a mostrar un video, un corto video, un tip
de lo que fue San Pedro y San Pablo, y seguimos con la última parte de este su programa Alza el volumen de la Tua Fede. En manos de María Santísima nos ponemos para que sea ella quien interceda por nosotros y seamos fieles practicantes de nuestra Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Veamos el video, por favor. La fiesta de los santos Pedro y Pablo, originada en las primeras comunidades cristianas en recuerdo de su martirio y la veneración de las reliquias de los dos apóstoles, se sigue celebrando con solemnidad todavía hoy. San Pablo, ciudadano romano, fue decapitado. Conducido encadenado bajo la escolta de 3 soldados, lo condenaron a muerte en Acque Salvie, a 3 millas de la ciudad de Roma. El martirio sufrido por San Pedro fue diferente. Según una tradición bien establecida, San Pedro no se consideró digno de sufrir la misma muerte que Cristo y se hizo crucificar boca abajo. Esto ocurrió en las cercanías de donde hoy se erige la Basílica de San Pedro, en el Circo de Calígula. Después de casi 2000 años, la ciudad de Roma sigue rindiendo homenaje a los santos desplegando alfombras florales en la pequeña plaza situada frente a San Pedro. Le pedimos a nuestra dulce y tierna Señora María Mater Ecclesia que nos ayude a estar bajo el influjo del Espíritu Santo para que seamos fieles testigos de Cristo en el mundo. Como diría su Santidad Benedicto XVI, Dios nos creó para este momento determinado para dar razón de la fe en Cristo Jesús. Que Dios los bendiga. Gracias por estar aquí en este su canal Alza el volumen de la Tua Fede. Que María Santísima nos cubra con su manto maternal de amor, nos lleve dentro de su inmaculado corazón. San José nos libre de la acción del maligno, de Satanás, para que no nos engañe y no terminemos apartados de Dios. Y le permitamos a nuestro ángel de la guarda que nos inspire seguido, constantemente, las mociones del Espíritu Santo para que hagamos siempre la voluntad de Dios. Si esta meditación, reflexión del Evangelio fue de su agrado, por favor le invito a que se suscriba a este su canal y también invite a sus seres queridos amigos para que también lo hagan. Les agradezco de corazón. Muchísimas gracias. También, si deseas de corazón ayudarnos en esta obra de evangelización, primeramente con tu oración y seguidamente si en tu interior deseas colaborar con alguna parte económica y si vives en Colombia, estos son los números, tanto de Nequi como de DaviPlata, los cuales puedes hacer llegar tu donación. Por el contrario, si vives en el exterior, está la cuenta de ahorros Davivienda, que lo puedes hacer desde cualquier lugar del mundo, hacer tu donación. Muchísimas gracias, que Dios te bendiga, que pases un muy feliz día bajo el patrocinio de nuestra Madre, la Reina y Señora Mater Ecclesia, San José y los santos apóstoles Pedro y Pablo. Que tengas un muy feliz día. Dios te bendiga.